Seguimos en Radar, ya en el último bloque, analizando qué motiva el voto de los panameños. Hemos hablado sobre todo de planes de gobierno, también han sido mencionadas las encuestas, las emociones, la mística, la trayectoria, qué significa verdaderamente el voto informado en estos tiempos. Vamos a ver algunas conclusiones de nuestros panelistas. José Luis. Yo creo que se puede resumir un poco en el concepto de política que tienen tanto los políticos, si se quiere, los electores y todas las personas de la sociedad. Yo pienso que la disyuntiva que hacían entre gobernante y candidato es algo que todos hemos aceptado como si fuera normal. ¿Qué quiero decir? Tenemos un concepto de política, si se quiere, maquiavélico. Es decir, no me refiero a malo, sino a que creemos que el político es simplemente la persona, o lo único que tiene que hacer el político es cómo llegar al poder y cómo mantenerse. Y hemos perdido un poco la parte, si se quiere, aristotélica, es decir, qué es lo que tienes que hacer o cómo lo vas a hacer cuando llegas al poder. Es decir, no se trata solamente de los mecanismos, y yo creo que para eso han servido los planes de gobierno, han servido para llegar al poder, pero no han servido para gobernar. Han servido para sumar votos, sumar adeptos, sumar a personas o a grupos determinados para lograr una aprobación, pero al momento de llegar al poder no se pierde solamente no porque no lo puedan cumplir, sino porque muchas veces no les interesa. No se han planteado cómo lo van a hacer, y al momento de que tratan, si es que tratan de hacerlo, muchas veces por eso es que no lo logran, pienso yo. Algo que quedó por fuera, que también pienso vale la pena mencionar y que quede en el debate de las redes, el tema de que en Panamá votamos más que por planes de gobierno y emocionalmente por castigo. Eso quizás lo dejamos un poco por fuera. Votamos para que no repita el gobierno, votamos porque no nos gusta este partido, votamos porque el candidato se pintó el pelo, votamos por tal y tal, y votamos porque no quiero partidos políticos, pero no votamos por las cosas que deberían hacer un voto informado. Yo pienso que la solución no está en eliminar los debates, la solución no está en no pedir planes de gobierno, sino en ver y tener el reto, toda la clase política y la sociedad civil en general, de ver cómo hacemos que esto se vuelva más relevante. Yo pienso que una de las cosas que puede ayudar es el plan de gobierno, del que sea que vaya a ser candidato, vamos a tratar de cumplirlo, para bien o para mal, porque supuestamente por eso te escogieron. Si alguien empieza y da el ejemplo de cumplir el plan de gobierno, quizá podamos ver que el plan de gobierno en la elección siguiente pueda tener una relevancia mayor. Y en cuanto a los debates, tratar de los candidatos que se dicen diferentes, que pretenden ser diferentes, se les dé el beneficio de la duda, pero demuestren con sus propuestas en qué son diferentes y de verdad son diferentes. Gracias, Leonor. Sí, efectivamente, si alguien está en un partido político y es candidato de un partido político, es absurdo decir que su objetivo no es llegar al poder. Estás en un partido para poder que tus ideas lleguen a ser una realidad. O sea, claramente es así, no podemos pretender que sea de otra manera. Pero ahora en este proceso y con todas estas nuevas interferencias que tenemos, producto de las redes y producto de la tecnología y demás, ese proceso de llegar al poder está plagado de cosas nuevas. Inclusive hay algo que no hemos mencionado, que es cómo muchas campañas se están manejando con algoritmos y le dicen inclusive a los candidatos, en tal región es lo que hay que hablar de esto y en tal otra hay que hablar de lo otro, para cumplir ese fin electoral. ¿Eso es válido? Bueno, es la realidad que tenemos, es nuestro mundo, no nos podemos desligar de eso. O sea, lo real es que una vez que tú llegues puedas ser verdaderamente consecuente con esa oferta electoral que has dado y entender que con quienes vas a gobernar no son necesariamente quienes te hicieron ganar las elecciones, son competencias muy diferentes, las de todo tu equipo de logística electoral, que es válido y necesario porque hay que ganar las elecciones, y lo que debe ser tu equipo de gobierno, profundo, serio, para poder llevar adelante todas esas ideas. Y yo creo que hay muchos elementos también hoy día, producto de esta nueva realidad que tenemos, que podrían ser a futuro un elemento como de vigilancia o de control, que son los propios observatorios ciudadanos para ir supervisando el desempeño de los gobernantes, basándose en ¿qué? En los planes de gobierno.
Efectivamente, nosotros, lamentablemente en Panamá, no podemos decir que tenemos una población mayoritariamente con formación política y con la suficiente educación política para tomar criterios tan afinados como los que quisiéramos que tomaran. Yo creo que hay esperanza, honestamente, y vuelvo a remitirme a los programas de juventud. O sea, yo vi ahí una población joven con mucho más interés, con mucha más garra, con muchas más ganas de supervisar, de vigilar y de cuestionar. Entonces, hay que seguir insistiendo en esa formación política a la ciudadanía para que tenga elementos para poder supervisar y vigilar. Realmente los gobiernos tienen que seguir entendiendo que se deben a la población, y una vez que son gobiernos no se deben solo a sus electores, se deben a toda la ciudadanía en general. Esa responsabilidad ciudadana de supervisar, de controlar y de estar vigilante permanentemente también es un elemento importante, y hoy las redes nos permiten eso. Interesante, Harry. Sí, tratando de ser preciso, yo creo que una de las deficiencias de nuestra política, y es en términos generales sobre lo que hemos estado conversando, es que las líneas de conflicto de nuestras políticas las estamos disfrazando o las estamos ignorando. Realmente nuestra oferta electoral está yéndose, y ahí le llevo la contraria, quizás a la mayor parte de la opinión pública, está yéndose a través del cómo. Le dan mucha importancia al cómo, pero no se enfocan en el qué, que es donde están las líneas de conflicto. Por ejemplo, hay un ejemplo que me parece importante, en el tema de la educación. Estamos hablando de asuntos administrativos, las propuestas son más que todo administrativas, pero casi ningún candidato, creo que excepto Saúl Méndez, que tú lo dijiste al inicio, Sabrina, que es el candidato de las ideas diferentes en esta elección, planteó directamente que hay que hacer una apuesta por la educación pública y laica. Eso es reconocer las líneas de conflicto en un país que es uno de los 10 más desiguales del mundo. Entonces, eso la población tiene que tenerlo muy claro. Tenemos varios candidatos, no hay diversidad, estamos yendo a votar, históricamente hemos estado votando masivamente, pero aunque votamos, no estamos eligiendo porque no hay diversidad de opciones. Jaime Raúl. Sí, ciertamente estamos eligiendo distintos tipos de chicha de tamarindo, ¿no? No hay la diversidad. En Panamá no parece ser un elemento que incida en el electorado el proyectarse por una línea de derecha o por una línea de izquierda o por una línea de centro. Y uno lo vemos en los discursos de los partidos, ni durante un periodo de gobierno que no se está en campaña, ni en campaña. Como sí se observa, por ejemplo, tú ves ahorita la campaña electoral española y tú ves claros diferenciadores entre un partido y otro, entre una oferta y otro. Y ojo, no necesariamente el PP español hoy día tiene exactamente las mismas propuestas que en la última elección. Es decir, incluso dentro de un mismo partido hay una evolución que se da, tú lo observas en España, en Francia, en Inglaterra, eso se da, es natural, pero siempre hay más o menos una diferenciación clara entre las distintas ofertas electorales que no vemos en Panamá. Ciertamente hay una sensación de que por eso estamos eligiendo personas, y eso técnicamente no es correcto, pero la verdad es que, como han mencionado mis compañeros de mesa, es la realidad de que no hay una oferta muy distinguida desde el punto de vista ideológico y de propuestas. Varían, sí, no es que son iguales en todo, no es cierto. Unas tienen más tamarindo y otras tienen más agua, pero estamos eligiendo bastante entre chicha de tamarindo y concuerdo. Obviamente la propuesta electoral más diferenciada quizás es la de mi vecino de al lado, a mi derecha, don Saúl. Pero en términos generales hay una tendencia hacia, yo diría que en Panamá la tendencia es hacia centro, levemente izquierda. Pero volviendo al tema de las personas, eso es un problema. Es un problema que tengamos que elegir solamente con base en personas. Y es un reflejo de nuestra falta de institucionalidad. Cuando las personas importan tanto en un país es porque no tenemos institucionalidad. Y eso no lo vamos a resolver tampoco con una elección. Eso lo vamos a resolver con una reforma en la arquitectura de poder, y eso es en la Constitución. Saúl Méndez. Gracias.
precisamente cuando hablamos de la realidad de los seres humanos la han interpretado y deben apuntar a transformarla. Ninguna realidad, presente o pasada, incluso futura, queda para siempre. Todo cambia, el cambio es eterno. Y por eso es que tenemos la capacidad de analizar lo que ocurre para poder transformarlo. Hoy, la llamada democracia en Panamá, en realidad, se enmarca en un formato de democracia representativa. Nosotros creemos que la democracia tiene que ser participativa. ¿Cómo el pueblo puede participar? El pueblo puede participar primero porque está organizado, y gran parte del drama del pueblo panameño es que está desorganizado. Y por eso nosotros hablamos de construcción de poder popular. Porque cuando el pueblo está organizado, por ejemplo, cuando nuestros jóvenes estaban organizados en las asociaciones de estudiantes, podían elevar su voz, plantear sus criterios, sus conceptos, ver el país, y era la juventud estudiosa la que se hacía sentir. Eso no puede ser sustituido por laboratorios ciudadanos de 4 o 5, es de masa. La sociedad, el hombre vive en ella, y vive él y la mujer y el ambiente íntegramente. Por eso es importante entender lo que está ocurriendo. Si nosotros queremos cambiar la realidad actual de cómo hacer política en Panamá, de transformar la condición material en que vive la mayoría del pueblo panameño, entonces tenemos que apostar al único actor que puede realmente salvar esta situación. No son los candidatos presidenciales, son el pueblo organizado tomando rienda del problema. Por eso es que la constituyente es un elemento importante en el que el político que promete y no cumple, el pueblo puede, a través del mecanismo constitucional, revocarle el mandato. Si es corrupto, revocarle el mandato. Si es mentiroso, revocarle el mandato, que venga otro. Es una nueva forma de democracia en la que no hay un salvador. Hay un pueblo articulado en su institucionalidad, con sus dirigentes políticos, el presidente, los diputados, el alcalde o el representante, pero ojo, ese individuo, hombre o mujer, tiene que responder a los intereses del pueblo mayoritariamente. En Panamá, las elecciones han servido para que el pueblo vote mayoritariamente y se atienda la política pública para saquear los recursos económicos y saquear los recursos naturales, para enriquecer a unos cuantos y hacer sufrir a la mayoría de los panameños. Si nosotros queremos que eso cambie, el único actor fundamental es el pueblo. Por eso, obviamente, yo tengo que cerrar planteándole al pueblo que llegó la hora de transformar la realidad. Es decir, nosotros, el pueblo, puede transformarla. Por eso hemos ofrecido nuestras manos limpias de corrupción, nuestros conceptos y nuestras ideas, para junto a nuestro pueblo poder transformar la realidad que hoy nos agobia. Doctor Ritter. Una palabra final, porque el debate, debate, ha sido realmente enriquecedor. Ha habido ideas, expresiones muy particulares, analogías, expresiones, chicha de tamarindo, etcétera, que uno pudiera pensar que la falta de ideología o falta de diferenciación ideológica, como hay en efecto en algunos de los países como España, donde están hoy en un debate presidencial, ni siquiera en Panamá hay la diferenciación. Hago la excepción del FAD, por supuesto, hay la diferenciación ya, pero en esta sí tengo que incluir también al FAD, que no hay ni siquiera la diferenciación entre gobierno y oposición, porque los 7 candidatos son de oposición. Todo es una situación curiosa, porque en otros países donde está ausente la ideología, por lo menos se dividen entre gobierno y oposición. Aquí los 7 candidatos son de oposición. De manera que en efecto hemos llegado al punto de votar por personas, votar por otros criterios distintos de esos de la ideología. Y aunque ha estado por completo ausente de esta conversación, y ojalá siga ausente, pero de la realidad política panameña, que es la palabra clientelismo, hemos estado en una situación donde impera, y ya lo hemos visto en algunos casos o en muchos, ese clientelismo. Pero para los televidentes de este programa, los que escuchan este programa, lo más importante es que hemos tenido el privilegio de debatir
sobre no por quién va a votar, sino por qué votan los panameños. Bueno, y lo que para mí es importante es que hemos tenido a los 7 candidatos presidenciales con un panel y un tema distinto. Veamos qué dibujó Hilde en ocasión de nuestro tema del día de hoy, si el panameño vota por propuestas o vota por otras razones. Ahí está un diputado conocido. No sé si esta vez busca la reelección. José Luis debe saberlo mejor que yo. Claro que busca la reelección. Y está ofreciendo bolsas de comida. A mí lo que me queda de este análisis, de este debate, es que al final las competencias, como decía Leonor, las competencias de ser buen candidato y ser buen gobernante son completamente diferentes. Y en esta marea de debates, redes sociales, programas, propuestas, ¿qué es lo verdaderamente importante para votar de manera informada? Pienso yo, saber reconocer a un buen candidato de un buen gobernante, no dejarse llevar necesariamente. Uno puede señalarlo, uno puede decir qué buen candidato, qué buena cuña, qué buen desempeño tuvo en el debate, pero no necesariamente esas son las competencias que harán de esa persona un buen gobernante. Yo creo que ahí está el mayor reto que tenemos los electores en esta elección que se dará en menos de un mes. Gracias por acompañarnos. En un mes exactamente. Gracias por acompañarnos. Viene ahora una vuelta con el candidato Marco Ameglio.